en Ezequiel capítulo 33. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Ezequiel 33, 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Dice así en el nombre de Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú lo hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Señor, gracias en este día por tu palabra, gracias por mis hermanos que están aquí. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es eficaz, tu palabra es acción, tu palabra es movimiento, tu palabra es veraz. Y en este día, Señor, por medio de tu palabra quiero que tú penetres en cada vida, incluyendo la mía, para que tu palabra pueda darnos en el clavo que necesitamos, Señor. Que en el nombre de Jesús sea posible, Señor, que tu palabra accione en nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús podamos nosotros conocerte por medio a ella en este día una vez más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este día le hemos puesto como tema a la palabra de Dios: ser un atalaya. Ser un atalaya. Y describiendo la palabra atalaya, es una figura que vigila y advierte. Es similar a un centinela, o sea, es similar a un guardia que está de servicio en una torre o en cualquier lugar, pero con un sentido espiritual. En este día estamos hablando con el sentido espiritual, un atalaya en el sentido espiritual. Los atalayas bíblicos, como los profetas, tenían la responsabilidad de advertir al pueblo sobre los peligros. Los peligros espirituales, como el juicio divino, o la influencia del mal, o el soltarlos a la fidelidad a Dios. En este día podemos ver que ser un atalaya es algo propio de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ser atalayas, porque cada uno de nosotros Dios tiene un propósito específico y real en nuestras vidas. O sea, no solamente la persona que Dios usa como atalaya debe sentir la responsabilidad de serlo, sino que cada uno de nosotros
se convierte en atalaya cuando cree lo que Dios ha puesto en su vida. Cuando confiesa que Dios está con él y que está caminando en la trayectoria que Dios quiere que camine. Dios es un Dios real y nos ha llamado a cada uno de nosotros por la oportunidad y para la oportunidad de confiar en Él y tener un propósito específico en cada uno de nosotros. A veces no tenemos precisamente lo que Dios tiene con nosotros, pero Dios está ahí y solamente tenemos que preguntarle: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde quieres que yo me posicione? ¿Dónde quieres que yo me dirijas? ¿Dónde quieres que yo camines para poder actuar en el sendero que tú me has puesto? No solamente el adorador tiene una responsabilidad de adorar a Dios acá, sino que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que hacer en nuestras vidas. Dios pone cosas en nuestras vidas para que nosotros las hagamos. Y es menester que de hoy en adelante nosotros pongamos de manifiesto lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tuvo Elías que predicar muchas cosas cuando dijo que se cerraban las cataratas de los cielos para que no lloviese. Solamente él dijo: no va a llover. No tuvo que traer un mensaje a todo el pueblo ni a todo el mundo de que no llovería, sino él puso de manifiesto, puso de fe la palabra de Dios en su vida y dijo: no va a llover. O sea, cuando dijo no va a llover, Dios cerró con broche de oro lo que Elías dijo. Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas. Creer que cuando nosotros declaramos algo, eso se cumple, eso se hace, porque Dios está dispuesto a hacer lo que nosotros le pidamos. Dios está dispuesto a hacer lo que nosotros querramos hacer. Pero nuestra humanidad a veces no nos permite caminar en esa dirección que Dios tiene para nosotros. Pero hay algo importante, y es que estamos aquí. Es que estamos cumpliendo, por ejemplo, con el mandato de Dios: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero debemos castigar a la gente con un mensaje de esta índole, no, sino predicarle a las personas el mensaje que Dios quiere que le demos. Cristo viene, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos va a llevar, gloria a Dios, nos va a llevar, aleluya, eso que haya que despertar, Él nos va a llevar. No estamos aquí por estar aquí, estamos aquí cumpliendo el propósito que Él dijo que vendría y nos llevaría. Gloria sea el nombre de Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Quiere decir que el atalaya es el que vigila. Pero el profeta decía un hombre. Pero cada uno de nosotros somos atalayas. Cada uno de nosotros Dios nos ha puesto como atalayas. ¿Pero y por qué, pastor? Oh, pero usted es atalaya de sus hijos. Pero usted también es atalaya de la iglesia. Porque cuando algo está marchando mal, usted lo ve. Cuando algo está funcionando distorsionado, usted lo está viendo. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Orar y ponerlo en las manos del que todo lo puede y del que todo lo hace. Si oramos, lo ponemos en las manos del que todo lo puede, pues va a surtir efecto, porque Él está mirando y está escuchando su oración. Si hemos creído en el Dios
grande y poderoso, Él nos escucha. Y lo que nosotros querramos que se haga, pues se hará conforme a su presencia y a su voluntad. O sea, Dios nos está exhortando en este día de que creamos que Él existe y que cuando le pedimos, Él hace las cosas. Nos sentimos a veces que no tenemos fuerza para hacer las cosas, pero ¿quién da las fuerzas? Dios. Por lo tanto, poniéndonos en sus manos, Él hará cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Y estamos aquí porque queremos estar o porque este es un lugar espacioso o bonito. No, no lo estamos aquí. Estamos aquí porque queremos, porque tenemos que heredar la vida eterna y la estamos heredando. Santo es el que viene en el nombre de Jesús. Nosotros somos atalayas de nuestros hijos, de la iglesia, de las personas que están en el mundo. Tenemos una responsabilidad de llevar la palabra, de cumplir con el mandato que dio Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Tenemos que durar un día predicándole a una persona? No. Palabras simples y con sinceridad. Dios nos escucha. Dios pone en nosotros el mensaje de la palabra y el mensaje de la palabra fluye de la forma que Dios quiere. Nosotros solamente somos, podía decir ahora, empleados de Dios o hijos de Dios o siervos de Dios. Somos todo lo que Dios quiera para nosotros, pero estando en sus manos y siguiendo en sus manos, estamos en las manos correctas. Él nos guía. No es el pastor que me guía. A veces el pastor tiene la guianza, tiene la palabra, tiene la seguridad, pero a veces el pastor tiene una humanidad que no puede darme. Ahora bien, el pastor tiene que estar dispuesto siempre a orar por sus hijos. Y cuando Dios le permite ver cosas que no son ideales, entonces hablar la componente que Dios tiene en su vida y para su vida. Dios es real y Dios es maravilloso. Dios es real y Dios es maravilloso. ¿Por qué lo digo? Porque en mis años que he actuado y caminado en sus manos, Él no me ha defraudado. Él viene pronto y Él necesita que nosotros estemos vigilantes, que seamos atalaya, que sintamos el compromiso que nosotros tenemos. Pero no hay que hacer muchas cosas en esto, es ponernos en sus manos. Simple y llanamente ponernos en sus manos. Y segundo, tener la confianza, tener la certeza de que Dios existe y que Dios es veraz. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en algunos tienen más de un propósito. Pero lo importante es que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Adquiriremos en Dios nuestra corona según lo que nosotros hagamos. Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos y para que trabajemos en su obra y en beneficio de su obra. Es que nos debemos de manifestar con nosotros mismos y ver si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Es sentirnos nosotros con el compromiso de ser atalayas, vigilantes de nosotros mismos y de nuestros hermanos que están a nuestro lado. Dice el versículo 3 que Él viere venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo. El atalaya es la persona que tiene esa capacidad. Pero yo me voy aún más allá. Y me pregunto y digo a la vez, ¿soy yo atalaya? ¿Soy yo atalaya? Me contesto ahora, sí soy atalaya. Cada uno de nosotros se convierte en un atalaya desde que entra a la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios no es solamente cuando yo estoy orando, sino que en cada momento de mi vida yo tengo que estar en la presencia de Dios, porque Él es el que me guía,
Él es quien me guarda, Él es quien me anda conmigo, y que en los momentos difíciles a veces ni yo puedo ver cuando Él me salva de alguna calamidad que me puede pasar en mi vida. Dios está ahí con nosotros. Él nos permite a nosotros ser atalayas, nos permite caminar en este camino para que seamos atalayas y para que comprendamos a nuestro alrededor a los que necesitan de nosotros. A veces no nos sentimos con la capacidad de ir donde el hermano, o queremos decirle al hermano algunas cosas que quizás no son buenas, pero es necesario que nuestro deber como atalaya vayamos donde el hermano y le ofrezcamos la palabra de Dios, la oración, para que este hermano se sienta bien. Porque a veces no nos sentimos bien en nuestros hogares, a veces nosotros no estamos caminando bien porque hay dificultades en nuestras vidas que nos permiten, que no nos permiten a nosotros poder adorar a Dios ni hacer las cosas correctas. Pero cuando les damos la mano, cuando somos atalaya de parte de Dios, Él se manifiesta y obra de la forma que Él quiere. O sea, con esto le quiero decir que Dios es bueno y que nosotros nos hacemos buenos cuando hacemos su obra y cuando andamos en su palabra. Y siendo hombres de Dios, a nosotros nos duele que nuestros hermanos se pierdan y que caminen en caminos distorsionados. Por lo tanto, Dios nos pone desde hoy en adelante como atalayas. A veces, santo, ¿y por qué yo digo esto? Lo voy a decir, me llegó a la mente. Es que a veces tenemos hermanos que quizás no pueden ir a la iglesia, pero es que estos hermanos tienen algo que no les permite ir, algo que le está influyendo en su vida. Recuerden que nosotros, las influencias que tenemos no son influencias buenas, estamos llenos de influencias malas. Estamos aquí en la iglesia, pero aquí dentro hay pensamientos negativos en algunos momentos de nuestras vidas, porque venimos atribulados de nuestras casas. Las cosas que nos pueden pasar a cada uno de nosotros, a veces venimos a la iglesia, pero no con la intención de estar ahí en la iglesia, porque ni sentimos adorar a Dios. Pero es importante que vengamos a la iglesia para que alguien que esté a nuestro lado nos ayude a poder estar en la iglesia, a poder cumplir ese mandato de Dios, creer en su palabra. Y su palabra está aquí firme para nosotros, para darnos a entender que nosotros somos. Nosotros somos una vasija valiosa puesta en las manos de Dios. Y por lo tanto, esa vasija valiosa que está aquí debe de cumplir ese mandato de Dios. Adorar a Dios con nuestros labios, con nuestros ojos y con todo lo que tengamos, adorar a Dios, para poder tener galardón en el cielo. Dios es un Dios justo, un Dios grande y un Dios poderoso, el cual tiene para nosotros muchas cosas, pero tenemos que creer. Siento ir donde el hermano, pero es que no tengo el deseo. O sea, lo siento, pero no tengo el deseo. Pero ¿cómo es esto? Lo siento y no tengo el deseo. Es que a veces el enemigo nos pone a nosotros debilidades nuestras para que no cumplamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Nuestros hermanos, hay momentos que necesitan de nosotros para que nosotros les demos la mano, porque tenemos un enemigo que es un acosador, el cual está ahí siempre dispuesto a que nosotros no estemos en el camino correcto. Siempre el enemigo nos trae pensamientos negativos. No dijeron nada. El enemigo nos trae pensamientos negativos. Entonces, ahí es cuando necesitamos ser el atalaya de Dios. Ir donde mi hermano y llevarle palabras de confianza, palabras de afecto, o la palabra de Dios, que en ella hay curación para nuestras vidas. Esto nos dice Dios en este día. Seamos los atalayas, cumplamos con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas
y podamos nosotros seguir hacia adelante. En este día me ha tocado a mí hablarles de parte de Dios, pero otros días le toca a ustedes hablarme a mí, porque no nos sentimos nosotros en la misma circunstancia todas las veces de nuestras vidas, sino que a veces nos sentimos que no tenemos las ganas, no tenemos los deseos, no tenemos esa confianza en nuestro Dios. Pero le puedo decir en este día que podemos tener la certeza en Dios. Aunque no tengamos nada, si tenemos a Dios lo tenemos todo. Porque Dios es un Dios que nos capacita, no solamente en inteligencia, sino que nos permite tener lo que nosotros necesitamos. Ahora, confiar en eso que tenemos. Podemos tener confianza y cuidarlo, pero nuestra confianza mayor debe ser en Dios, porque Él nos lo da y en otros momentos quizás nos lo quita. Y nos lo quita porque Él quiere quitárnoslo, no nos lo quita porque Él quiere quitárnoslo, sino porque Dios quiere que nosotros hagamos algo y con lo que tenemos no lo podemos hacer. Por lo tanto, a veces Dios tiene que quitarnos algunas cosas. Nosotros tenemos debilidades en nuestras vidas. Estamos llenos de debilidades. Por lo tanto, Dios quiere que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. ¿Y cuando se convierten en fortalezas? Cuando somos atalaya. Cuando vemos la debilidad de nuestro hermano y oramos por él para que ese hermano pueda seguir hacia adelante y pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida. ¿Por qué digo esto? Es que no todos somos perfectos, todos somos débiles. En alguna parte de nuestra vida somos débiles. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros seamos atalaya de nuestros hermanos, que le ayudemos, que caminemos con ellos en sus debilidades para poder ser agradables a la presencia de Dios. Ese es el deber de la atalaya. Ver mi hermano débil, cuando flaquea, no tirarle la toalla de una vez, dejarlo que se caiga, sino agarrarlo, confiar en que Dios va a surtir un efecto grandioso en su vida. Y el efecto mayor es recibir nosotros lo que viene por ahí, que es la vida eterna. Porque nuestra vida aquí es una vida prestada, pero entonces Dios tiene para nosotros lo que es la vida eterna. Él nos permite pasar por este proceso de vida para entonces nosotros poder heredar la vida eterna. Y la vida eterna es que nosotros nos vayamos con Dios cuando Él venga en su gloria. Ser atalayas, ser vigilantes, ser constantes. Y el que no es constante, ayudarle a ser constante en los momentos difíciles, para que pueda vencer, para que pueda recibir de parte de Dios lo que Dios tiene en su vida. Santo es el Señor. Para terminar, voy a dar algunos ejemplos bíblicos de lo que es un atalaya. Dios llamó a Ezequiel a ser un atalaya para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel necesitaba tener alguien de confianza y que le dé confianza al pueblo. Por eso Dios usó a Ezequiel para que le diera confianza. En este día, este ejemplo nos sirve de manifiesto a nosotros, de atalayas de Dios para poder vencer nosotros y ayudar a vencer a otros que necesitan de nosotros. En aquel tiempo Dios usó a Ezequiel, pero hoy quiere que nosotros seamos los atalayas que Dios necesita. Santo es el Señor. ¿Para qué Dios llamó a Ezequiel? Para que le advirtiera al pueblo de que caminara en el camino real de Dios, que confiara en Dios, que no se desviara. Ahora mismo nosotros, cuando predicamos la palabra, le estamos dando la confianza a las personas para que crean en Jesús. Él murió en la cruz del Calvario para que nadie se pierda, pero ustedes saben que es difícil todo el mundo salvarse. La misma palabra registra
de que los perdidos serían como la arena de la mar. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos esas personas que sirvamos de atalaya y que ayudemos en nuestro alrededor a aquellos que se están cayendo, que necesitan de la mano nuestra para poder continuar hacia adelante. ¿Qué tuvo que hacer Ezequiel? Mandar al pueblo a arrepentirse. Era el atalaya de Dios, tenía que mandarlo a arrepentirse. Nosotros hoy en día tenemos más inteligencia que esos hombres de antes. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos cosas que podemos determinar aún cosas mayores si es necesario. Pero es preciso que estemos dispuestos nosotros a ser los atalayas de Dios, a ver dónde está la falla nuestra, nosotros mismos, ayudarnos unos con otros para que podamos recibir lo que necesitamos. Si flaqueo, el hermano me ayuda y yo puedo entonces caminar en esa dirección que Dios quiere que camine. El llamado final a nosotros como creyentes, la Biblia también nos llama a todos, a los cristianos, a ser atalayas y atalayas espirituales. Nosotros dedicamos más tiempo, podríamos decir, en las cosas nuestras, pero en el momento de la iglesia, en el momento que vayamos a la iglesia, nos sentamos nosotros dispuestos a ser atalayas, a ser vigilantes. Y es con nuestros ojos, a veces con la oración. Señor, mira fulano, no está viniendo a la iglesia. Señor, mira Perencejo, está caminando distorsionado. Y cuando Dios entonces le dé el momento preciso, entonces usted va donde su hermano. Y a veces no hay ni que ir donde su hermano, porque ya Dios por medio de nuestra oración ha hecho lo que nosotros teníamos que hacer. O sea, Dios es un Dios tan bueno que Él hace lo que nosotros tenemos que hacer por los demás. ¿Por qué le digo esto? En días pasados había alguien en mi iglesia que no estaba yendo a la iglesia. Y entonces alguien me decía, hay que ir donde ese hermano y hay que amonestarlo y hay que decirle esto. Yo dije, está bien, vamos a ir. Pero primero me puse en las manos de Dios, comencé a orar. Señor, mira fulano, Señor, míralo, está un poco descuidado de ti. Hazlo con él lo que tú quieras, Señor, no le permitas hacer lo que él quiera. Y comencé a orar en esa dirección y yo no tuve que ir a la casa de ese hermano, sino que él mismo fue a mi casa. Y de ahí en adelante se rompió lo que estaba impidiéndole ir a la iglesia. Por lo tanto, en este día le digo que Dios es bueno y que a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos correctos. Por lo tanto, debemos de dirigirnos con los pensamientos de Dios. Primero orar, Señor, debo de ir donde mi hermano. Señor, si no me permites ir, pues no lo hago, pero quiero que tú trates con él para que él pueda volver a tus caminos. Dios es bueno, Dios es real. Y Él pone en nosotros esa capacidad de andar en su presencia. Y es porque Él sabe que nosotros tenemos debilidades en nuestras vidas. Y esas debilidades Dios la convierte en fortalezas para nosotros poder adquirir lo que Dios quiere de nosotros. Dios no nos demanda de muchas cosas. Dios demanda de que seamos fieles. A la pastora, bueno, si andamos por ahí, alguien va a decir, mira, tu hijo anda así, así, así. Si anda bien, se lo van a decir. Si anda mal, se lo van a decir también. Pero Dios escudriña los corazones. Por lo tanto, a veces nosotros queremos hacer el sancocho y le queremos añadir algún ingrediente y este ingrediente no es el correcto. Debemos de hacer el sancocho como nosotros sabemos hacerlo. ¿Para qué? Para que nos salga de la manera correcta. De la manera que nosotros hemos visto que el sancocho nos sale bien, entonces nosotros lo hacemos. Si un hermano viene diciéndome, no, pero échale picante. Ah, pero es que yo no soporto el picante, no puedo echarle eso. Pero échale azúcar.
pero es que el azúcar me hace daño porque yo sufro de azúcar. O sea, hay que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Es difícil, ponerlo en las manos de Dios no es difícil. Ponerlo en las manos de Dios no es difícil, porque ya nosotros lo hemos conocido. Dios es bueno, Dios es real y es maravilloso. Por eso en este día agradezco que mi pastora Genara, mi madre Genara, me haya invitado a este lugar. Y quiero que en este día nosotros nos convirtamos en el atalaya que Dios quiere que seamos. Porque si nos convertimos en el atalaya que Dios quiere que nosotros seamos, podemos ser la persona idónea para salvar una vida en momentos difíciles. Para eso Dios nos ha llamado, para que ayudemos al débil, para que podamos enfrentar todas las debilidades que tenemos en este mundo. Y ahora más, porque la tecnología ha cambiado nuestra existencia. La tecnología está llevándonos por puntos que son, podríamos decir, prohibidos ante la presencia de Dios. Entonces, es mejor ponerse en las manos de Dios y usar la tecnología solamente para las cosas que necesitamos, para las cosas buenas, para caminar en el bien, para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios le bendiga en esta mañana. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Gracias, Señor.